tener el riesgo de desarrollar un cáncer folicular. Sigue siendo más frecuente en mujeres 3 a 1. Su grupo etario es personas un poco más grandes, 50 años, entre los 50 y 60 años, y usualmente se encuentran como nódulos tiroideos solitarios, o sea, una única lesión, ¿ya? El dolor no es frecuente, no trasciende más de su cápsula. Usualmente la metástasis ganglionar no es tan significativa, pero tiene el chance de que mientras más pase el tiempo, sí, su adenopatía cervical se va a presentar. Al inicio no, pero si se le deja ahí, pues definitivamente puede presentar una metástasis regional posterior. Sin embargo, este sí tiene más chance de metástasis a distancia, porque tiene esa opción o entre sus características de agresividad, tiene chance de hacer metástasis de este tipo. Ahora, adelantándome un poquito sobre el diagnóstico, yo les dije en mama, tenemos biopsias por aguja fina, biopsias por aguja gruesa. La aguja fina, pues a pesar de que siempre es una muy buena opción, es un muy buen elemento, es una opción. Yo hice muchas de aguja fina ambulatoriamente en la residencia, pues era lo básico que hacíamos nosotros. Yo les platicaba que a veces no teníamos nosotros, ni el paciente ni el hospital tenía el recurso para poder conseguir las agujas gruesas. Entonces, hacíamos con aguja fina, pero usualmente ahí el espécimen que obtenemos, la muestra que obtenemos es para estudios citológicos, célula. Entonces, lo que se trata es ir a verificar celularidad. Y en estos casos con aguja, una de sus desventajas con la aguja fina es de que no muchas veces podemos hacer la diferenciación entre un proceso neoplásico benigno o maligno, ¿ya? Entonces, esto en folicular se hace más patente, es más evidente que las biopsias citológicas no diferencian entre benigno y maligno hasta que estas tienen un tamaño mayor, ¿ya? Hablando de los 4 centímetros. Ahora sí vamos con aguja gruesa, que ya les comentaba yo, que ya no extraemos solo células, sino que grupos de células, o sea, tejidos. Entonces nosotros tenemos opción de que a la microscopía podamos hacer detecciones confirmatorias, diagnóstico de el cáncer que está padeciendo mi paciente. Pero en ambos casos la biopsia es una muy buena opción según las que se tenga, cada quien con sus ventajas y sus desventajas. Aquí tenemos un subtipo, el carcinoma de células Horror, es mucho más raro, es un subtipo de las células foliculares, solo se presenta hasta en un 3% de los casos, y este sí tiene mayor invasión a cápsula y mayor invasión vascular. Entonces sí tiene más chance de que comprometa tráquea, comprometa esófago, el nervio laringeo recurrente, se adhiera a tejido blando, inclusive hablando de esto músculo. Tenemos chance, recuérdense que esto colinda con las estructuras vasculares principales, carótida yugular, entonces hay chance de que haya una infiltración a estas áreas. Y por eso son más agresivos. Y entre también sus características de agresividad es de que no captan adecuadamente el yodo radioactivo, que es una muy buena opción terapéutica en el paciente con cáncer, mucho más efectivo en cáncer papilar que los que le siguen. Hay más riesgos de metástasis y por ende hay mayor mortalidad. Entonces, si ustedes se dan cuenta, mientras voy avanzando, la agresividad del cáncer tiroideo es mayor. Muy vinculada a la edad, muy vinculada a la edad, el grado histológico, porque es más frecuente encontrar cánceres más agresivos mientras más longevos seamos, ¿verdad? Algo que se me olvidaba mencionarles es su factor de riesgo, el factor de riesgo para cáncer de tiroides. Pues bueno, se puede hablar, yo les platicaba ahorita de la falta de yodo, la línea genética, pues no hay duda de ello. Ahorita vamos a hablar de cáncer medular, que tiene una correlación con los cánceres neoplasias neuroendocrinas múltiples, ¿verdad? Que hay una vinculación, síndromes de neoplasias neuroendocrinas múltiples. Sin embargo, a pesar de ello, la línea genética es algo que siempre va a jugar a favor de la generación de un cáncer en las generaciones futuras, pero algo que llama la atención aquí en cáncer de tiroides es la radiación ionizante, ¿verdad? Y la radiación ionizante que nosotros podamos tener por alguna otra patología, porque un paciente no tiene radiación, mejor dicho, una persona no sufre radiación si no es por terapéutica. Aquí a nivel de Guatemala, pues no vamos a hablar de radiación nuclear porque solo los que tienen contacto con este tipo de material, pues podrían estar en riesgo, pero ahí existen protocolos para eso mismo.
Pero siempre van a encontrar ustedes los ejemplos de Chernóbil, Hiroshima y Nagasaki, que donde ya hubieron exposiciones de radiación ionizante significativa y que esto ha convertido el riesgo, ha habido el riesgo de desarrollo de cáncer, ¿verdad? Fuera de la contaminación ambiental de una explosión de una planta nuclear, pues bueno, también el daño que pueda producir al ADN de las poblaciones cercanas, pues es algo que siempre está latente y por eso siempre se lo van a encontrar ustedes en los libros. Ahora, en radiación ionizante que nosotros hablamos, que también yo sé existen protocolos, pero esta gente se predispone. Y estamos hablando aquí de los pacientes que reciben radiación ionizante, en este caso, una paciente que recibe radiación ionizante por un cáncer de mama, chance de desarrollar cáncer de tiroides, aunque hay un tipo de radiación estereotáctica que ya es más localizada, es más selectiva, pero de todas maneras, si no es selectiva, pues el riesgo es mayor. Aquellos pacientes que reciben radiación por un tumor cerebral, que reciben radiación por un tumor óseo a nivel de cara, un paciente que tiene un cáncer de esófago en tercio cervical, pues tiene cáncer, tiene chance de tener radiación y obviamente compromete la tiroides. Pacientes que tienen inclusive el glomo tiroideo, tumores benignos a nivel de vasculares, que muchas veces se requiere, ¿cómo se llama? Radiación para disminuir su tamaño. Eso expone la tiroides. Pacientes con linfoma, ¿cuánto linfoma no hemos visto en cadenas cervicales? Ellos también requieren, aparte de quimioterapia, muchas veces radioterapia, y esto pone en riesgo a la tiroides. Entonces, si ustedes se dan cuenta, sí hay factor de riesgo de radiación ionizante. Esto va a predisponer. Bueno, ya un carcinoma clasificado como de pobremente diferenciado, o sea, el medular. El medular se da en el 5% de los casos y específicamente se desarrollan las células parafoliculares o tipo C del tiroides, que son las encargadas de la producción de calcitonina. Y por eso la calcitonina sérica en estos casos es un marcador sérico, un marcador tumoral, ¿verdad? Porque si este está alterado, se eleva, pues entonces con una masa cervical o con una masa tiroidea, pues nosotros podemos hacer la vinculación y sospechar de un cáncer de este tipo. Usualmente se encuentra lateral superior a los lóbulos, o sea, lo vamos a encontrar afuera y atrás de cada lóbulo, y tiene chance de hacer metástasis, o sea, como es hematógena, a distancia, hígado, hueso y pulmones. Recordemos que cuando es ganglionar, cuando hay más chance de generación de metástasis ganglionar, lo más seguro que vamos a tener metástasis locorregional a los ganglios, ¿ya? Pero cuando hay más chance de hacer metástasis hematógena, pues es más seguro hacer una metástasis a distancia. Lo peor, combinado, ¿verdad? Las dos, porque no solo es locorregional, sino a distancia. Lo volvemos a ver ya en decenios de los 50, 60 años, donde se puede presentar un cáncer medular. Es unilateral en el 80% de los casos. Sin embargo, esto que sea unilateral no significa que entonces solo tenemos que hacer un tratamiento localizado, una tiroidectomía parcial. No, aquí se recomienda un manejo radical, tiroidectomía total. Ya, ¿para qué vamos a dejar un tejido tiroideo que en 5, 6, 8 años puede degenerar y nos puede dar nuevamente un cáncer medular? Entonces, que por sí ya decimos que es agresivo, si logra sobrevivir ese, pues entonces tener que enfrentarnos nuevamente, pues por eso se recomienda una tiroidectomía total. Y el yodo radioactivo, pues aquí es muy poco útil, ya la captación del yodo radioactivo a este nivel no es útil por lo mismo de que su diferenciación es pobre, entonces funcionalmente es pobre también, por eso no capta el yodo, ¿verdad? Y no sirve de nada poderlo administrar muchas veces. Y sí se recomienda la disección ganglionar. ¿Qué significa esto? Que aparte de ir a quitar el tiroides, hay que ir a quitar los ganglios linfáticos cercanos a la tiroides, paratraqueales, pretiroideos, paratiroideos, yugulares, que son los más cercanos, y con esos inclusive ir a buscar los sumentonianos si se palpan aumentados de tamaño para hacer un vaciamiento ganglionar, según lo que se decía transoperatoriamente. Aquí vemos una imagen de cómo se puede presentar, aunque las imágenes a veces exageran más. Ahorita vamos a poner una más adelante y van a ver que a veces pareciera que es un cuadro, pero severo, y al final no es tan así. Y el anaplásico, que es el que ya es no diferenciado, ¿verdad? O sea, no se diferencia ni qué tipo de tejido es.
Anaplásico es aquel tipo de tejido que estructural y funcionalmente no es de acuerdo a lo que pensamos que vamos a encontrar. Yo puedo decirle, mire, esto es tiroides, pero el patólogo no va a encontrar nada que se asemeje a tiroides. Entonces es un carcinoma anaplásico muy pobremente diferenciado. Solo se da en el 1% de los casos de cáncer de tiroides, más frecuente en mujeres, entre los 70 y 80 años, y se encuentra como una masa cervical de larga evolución que sufre un crecimiento rápido en determinado tiempo y es dolorosa. Es una de las características que tiene. Recuérdense que siempre nos enseña a nosotros que las neoplasias pues, usualmente son indoloras, pero en cáncer de tiroides los más agresivos duelen, ¿ya? Entonces no piense que tal vez, no, como duele, no va a ser neoplasia tiroidea. Sospéchela si hay dolor. En estos casos sí encontramos, como es más agresivo, usualmente no es que debuten, pero es más frecuente encontrar pacientes con disfonía, disfagia y disnea, porque su agresividad, entre su agresividad que tenemos, es la capacidad de infiltración. Entonces infiltra tráquea, esófago y nervio laríngeo recurrente, y por eso nosotros vamos a encontrar estas características clínicas en nuestro paciente. Está muy fijo, o sea, está muy adherido. En términos coloquiales, el término se enraiza, ¿verdad? Infiltra en diferentes tejidos y esto hace técnicamente más difícil el manejo quirúrgico, ¿verdad? Por eso muchas veces se opta a la radiación previa a la cirugía para disminuir tamaños y darle la opción de escisión del tejido. Obviamente, cuando ya hay infiltración, la cirugía no es garantía total porque inclusive no podemos extraer con los márgenes que quisiéramos y ya fuera de la cápsula hay más riesgo de que haya siembras a nivel de otros tejidos. Entonces ahí es donde el coadyuvante de la quimioterapia y radioterapia para poder lograr la eliminación del cáncer, ¿verdad? Pero obviamente, mientras hay infiltración, yo lo mencionaba al inicio, la invasión es un determinante pronóstico en nuestros pacientes. Es tan agresiva que muchas veces el paciente ya va con traqueostomía a sala de operaciones. La invasión ya ha comprometido el nervio laríngeo recurrente que se encarga también, o el nervio laríngeo superior, que también se encarga de la actividad de las cuerdas vocales. Entonces ellos, como ya no tienen esa capacidad del control respiratorio por pérdida, por infiltración en estas estructuras nerviosas, entonces el paciente ya tiene que ir hasta con una traqueostomía o sale con una traqueostomía porque durante el procedimiento pudo haber habido, por la disección, que uno tiene que evitarla, pero puede haber lesión del nervio laríngeo recurrente si es que no lo hubo ya con la invasión que sufrió por la neoplasia. Bueno, ¿qué opciones de tratamiento podemos tener en nosotros? Pues bueno, les platicaba yo sobre yodo radioactivo, que es una dosificación enteral, ¿verdad? Oral, eh, que esto disminuye la recurrencia y la supervivencia, mejora la recurrencia para evitar la recurrencia y mejora la supervivencia de nuestro paciente. Eh, pero lastimosamente es muy funcional papilar y mientras vayamos avanzando, pues disminuye su capacidad o su chance de que sea efectiva. La radioterapia y la quimioterapia depende del tipo histológico que estamos tratando. Se utiliza para también disminuir recurrencia, para disminuir invasión local, para disminuir metástasis en hueso y dolor o para tratarla, pero muchas veces no tiene las tasas de éxito que nosotros quisiéramos que tenga. Inclusive en algunos casos la quimioterapia no se usa porque no se ha visto más nocividad que beneficio para nuestro paciente, pero eso obviamente ya quedamos de acuerdo con la parte oncológica, los profesionales oncológicos, qué es lo que se le puede ofrecer a nuestro paciente. Lo ideal es hacer diagnóstico temprano y resección y escisión quirúrgica para que entonces disminuya el chance de una metástasis, ¿verdad? Perdón, de una evolución más difícil, que no sea curativa, sino ya sea paliativa. La hormona tiroidea, pues bueno, si hablamos nosotros de pacientes a quienes se le han hecho tiroidectomía totales, pues estos pacientes tienen que ir a una terapia de reemplazo hormonal de por vida, no pueden quedarse hipotiroideos, sino van a desarrollar un hipotiroidismo que es igual de molesto o que es una carga también para el paciente. Entonces, si optamos a una tiroidectomía total porque es la indicación quirúrgica, porque es la experiencia quirúrgica, porque es en la selección de nuestro paciente es la mejor opción para él, entonces tiene que ir a una terapia de reemplazo hormonal.
hasta llevarlo a estados eutiroideos, y eso lo vamos a ir logrando de mano con el endocrinólogo para lograr dosis exactas que lo mantengan en un estado eutiroideo. Todo paciente que va a una tiroidectomía, al final en el postoperatorio tenemos que lograr un estado eutiroideo. Ahora, si es una tiroidectomía parcial, pues sabemos de que el tiroides va a tener una función endocrina todavía. Entonces, simplemente es controlar los valores para ver si se sopesa la actividad en un solo lóbulo para mantener a nuestro paciente eutiroideo. En los pacientes con tiroidectomía total, pues idealmente tendríamos que evitar el estímulo de la TSH, que es a nivel central, en adenohipófisis. Entonces sí lo podemos evitar. Ahora, si va a ir a terapia con yodo radioactivo, sí idealmente tiene que mantenerse, llevarse a un hipotiroidismo, tener que lograr que nuestro paciente, mantenerlo hipotiroideo, mejor dicho, no es llevarlo a un hipotiroidismo, sino que mantenerlo hipotiroideo, porque tiroidectomía total, vamos a usar yodo radioactivo porque es un cáncer, ejemplo papilar, que es muy sensible. Queremos eliminar cualquier tejido, ya sea ganglionar o de tejido tiroideo remanente que pudo haber quedado. Recuérdense que no tenemos microscopios en los ojos para ver que eliminemos todas las células. Entonces venimos y un par de semanas dejamos sin reemplazo hormonal. Entonces todo tejido remanente va a estar ávido de yodo. Cuando administremos el yodo radioactivo, pues lo va a recibir gustosamente y lo va a eliminar. Y con eso podamos dar seguridad a nuestro paciente de no tener recurrencia en el cáncer tiroideo. Esas son opciones que tenemos. El tratamiento quirúrgico, pues yo ya les platicaba, podemos ir solamente a la lobectomía, quitar el lóbulo. Esto lo tenemos que hacer muy selectivamente, aquel carcinoma mínimo, aquella lesión nodular única, sin invasión a cápsula. Esto lo podemos evaluar preoperatoriamente con estudios de imagen, o lo hacemos transoperatoria con una evaluación del área quirúrgica. Obviamente ultrasonográficamente también nos permite a nosotros hacer diagnóstico de ganglios linfáticos, de ganglios o nódulos linfáticos ocultos a la palpación para la toma de decisión y la planificación de la cirugía, ¿verdad? Si es una lesión circunscrita en el óvulo y que no valoramos ninguna invasión fuera de la cápsula, fuera del tiroides, entonces este paciente puede ser una opción para tiroidectomía, ¿verdad? Parcial. Preservarle el resto de la glándula para que no vaya a una terapia de reemplazo, pero sí tiene que ser muy seleccionado el paciente. Tiene que haber mucho criterio para esto. Yo alguna vez platiqué con un maestro y le decía, hay que tratar de ofrecer al paciente únicamente en lo que se pueda, una tiroidectomía parcial. Inclusive yo le hablaba en pacientes de bajo riesgo como el papilar o como el folicular, si lo tenemos clasificado preoperatoriamente y hacemos una buena evaluación transoperatoria. Pero él me decía, sí, sí, eso es lo ideal, pero tenemos que obedecer a algunas otras circunstancias del contexto sociocultural de nuestra población que nos impide dar seguimiento, o que el paciente deja de tener seguimiento. O algo muy típico acá, si le dejamos el resto de la tiroides, el paciente tiene que entender que se le quitó donde estaba la lesión, pero tiene que seguir en vigilancia porque ese paciente tiene riesgo de generar nuevamente una cáncer de tiroides, y él con más razón porque ya tuvo un evento neoplásico maligno. Entonces, en ese caso, nosotros no tendríamos que darle mucha más vigilancia, y muchos se pierden, ya en las consultas públicas o en las privadas se pierden, y cuando ya regresan, o mejor dicho, posteriormente pueden desarrollar una nueva neoplasia, y usualmente que dicen, no, que me trataron mal, no me lo hicieron, y hasta ya no quieren ni consultar. Entonces, hasta en esos planos, a veces por eso se torna un poco, hay que ser un poco más agresivo, me decía él, hay que buscar exactamente a quién sí se le puede ofrecer, y con un buen criterio y explicando bien cuál es el plan de seguimiento a futuro, porque el riesgo va a estar ahí. El cáncer de tiroides solo va a existir si hay tejido tiroideo. Si ya no hay, pues el riesgo ya no existe. Entonces ahí es donde se habla acerca de qué corriente o quién tiene la razón en ambas corrientes de tiroidectomía radical de primas a primera o ser más conservador. Yo me crié en una escuela donde la tiroidectomía total era más obligatoria.
Entonces, por eso yo me inclino un poco más a esa opinión. La comprendí al cabo del tiempo, después veía casos donde se habían salvado la primera neoplasia, pero había en la recurrencia, no tanto por recurrencia, sino que nuevamente le tocó un nuevo cáncer en el tejido remanente y de esa no se salvó. Entonces, definitivamente uno hay que sopesar eso al momento de analizar qué le voy a ofrecer a mi paciente. Igual me decía a este maestro, y lo dice la literatura, un cáncer papilar tiene 50% de recurrencia o de nuevo aparecimiento en el tejido que se deje. Entonces, es como tirar una moneda al aire y decir, bueno, este tal vez sí, este tal vez no. Entonces, por eso es de que muchos hemos optado o nos inclinamos a la tiroidectomía total. Ahora, ¿cuál es lo peor? O sea, que lastimosamente esa decisión tiene una consecuencia y es comprometer a nuestro paciente a una terapia de por vida para mantenimiento de hormona tiroidea. Y eso es también una carga, ¿verdad? Entonces, por eso es que tenemos que seleccionar, hablar muy bien con nuestro paciente, informarle para que todos estemos enterados de cuál va a ser el manejo para él. También tenemos la lobectomía y la extendemos porque vamos y quitamos el istmo, ¿verdad? Es también una parcial, solo que ya es una lobectomía más istmentectomía para ampliar el margen de decisión de la región neoplásica, ¿verdad? Entonces, definitivamente nos tiene que salir el istmo en el extremo más distal, que está libre de lesión, para estar tranquilos nosotros de que hemos escindido completamente el área comprometida. Y la tiroidectomía total, que es quitar toda la glándula tiroides, lóbulo izquierdo, derecho, aunque solo en uno está la lesión, piramidal y el istmo, ¿verdad? Todo el tejido tiroideo se quita, ¿verdad? Y estos pacientes son los que convertimos tienen riesgo de hipotiroidismo postoperatorio, entonces tienen que ir a terapia de reemplazo hormonal. Ahora, hacer tiroidectomía total no es lo mismo que hacer paratiroidectomía total. Yo tengo que, si me es posible, si no están infiltradas, yo tengo que dejar las tiroides, inclusive con una que yo deje, la función paratiroidea se puede conservar. Inclusive si yo por alguna circunstancia me las traje y ya están escindidas con toda la glándula tiroides, la puedo separar de la pieza y hacer una siembra perdón, en músculo deltoides o en esternocleidomastoideo y esperar a que haya una adhesión de ese tejido y supervivencia y que sea un foco ectópico de producción de hormona paratiroidea. Entonces, siempre recuerden que todo paciente para tiroidectomía tenemos que preservar las paratiroides, si no, el paciente va a estar en un hipoparatiroidismo que igual es una carga para nuestro paciente. Aquí, de manera muy resumida, la identificación de algunas estructuras, el tiroides con su polo superior e inferior, las glándulas paratiroides, la irrigación de por nuestra tiroidea superior e inferior, la ligadura. Vemos allá cómo transcurre el nervio laringeo recurrente y su separación de la estructura como la tráquea que está sobrepuesta a esta y que tenemos que separarla. Obviamente cuando está infiltrada es mucho más difícil de hacer. Vean este caso del lado izquierdo, sumamente amorfo, impactante a la vista, que era un bocio multinodular, ¿ya? Ya el estudio histopatológico libre de neoplasia maligna, es benigno, ¿ya? Pero a la vista es sumamente llamativo. Y si usted se da cuenta del lado derecho, sí, es una masa que posiblemente se miraba simétrica en el cuello. Inclusive hemos visto aquellas lesiones que ni siquiera causan una simetría y son intratiroideas los nódulos y son neoplásicos, ¿ya? Entonces, el tamaño no siempre va a ser acorde a la agresividad histológica. Eso ténganlo por seguro. No va a ser así. Tenemos que hacer biopsia si nos es posible y obviamente ya el complemento con la biopsia, con el estudio histopatológico al momento de enviar el espécimen a estudio para rectificar la neoplasia. Bueno, esto es lo que les decía aquí, más que infiltración es compresión, como en este caso, una masa tiroidea que no infiltre, pero que sí haga compresión de estructuras como esófago y tráquea. Nervio laringio recurrente también se puede manifestar de manera de disfonía, disfagia o disnea. Obviamente, transoperatoriamente por imágenes, como decía, uno puede dar cuenta o puede empezar a notar más en lo transoperatorio si está comprometido, si está infiltrado, si está tomado estas estructuras. Vamos a ver qué más.
Y esto está de cajón, ¿verdad? El TNM, no lo voy a describir uno por uno, porque en Mama por lo menos les hice un recordatorio. Todo órgano tiene su TNM para que sea comparativo y podamos otorgar con el TNM un estadiaje a nuestro paciente. Yo les mencionaba que todo el T es del tumor, el N de los nódulos que se encuentran y el M sobre si hay o no presencia de metástasis. Con estos datos sobre la neoplasia, sobre nuestro paciente, nosotros lo trasladamos y vemos qué T es, qué N es y qué M es. Y cada uno de ellos es un estadiaje. Un estadiaje que, como les mencionaba, menciona las características, las opciones terapéuticas, quimioterapéuticas, radioterapéuticas, quirúrgicas, supervivencia, pronóstico, todo nos lo dice ahí, está resumidito, para que nosotros tengamos una forma de guianza de cómo manejar a nuestro paciente. Y esto es gracias a el TNM. Se busca hacer, ¿sí? Muchas veces, la mayoría por una imposibilidad económica, no se puede hacer al lujo de detalle como se quisiera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para hacer evaluación, ¿a dónde hacen metástasis? Cerebro, hígado, pulmón, hueso. Entonces prácticamente tenemos que hacerle una tomografía axial computarizada API lateral, prácticamente, ¿ya? Porque tenemos que ver todos lados, un ataque de abdomen, un ataque de tórax, un ataque de pelvis, un ataque de cráneo para ver. Entonces muchos no tienen este recurso para hacer tanta tomografía, entonces muchas veces no podemos hacer el diagnóstico como se quisiera y no caemos a estadiaje, sino que suponemos más o menos en qué estadiaje está y de ahí vamos tomando para hacer esto. Ya más el oncólogo o el cirujano oncólogo que ya tienen la experiencia, pues a veces sin tener todo el complemento de TNM pueden ellos hacer una transpolación de información y otorgar un estadiaje a nuestro paciente y aunque no está dado objetivamente, pero sí subjetivamente, trabajarlo en ese estadiaje, ¿verdad? Entonces, por eso es tan útil el TNM, lastimosamente no siempre se puede utilizar. Bueno, ¿algún comentario? ¿Alguna duda? No, doctor. Si puedes poner, escribir, bueno, pensé que me ibas a decir que sí. Si hay alguna duda, escribámosla en el chat, porque muchas veces el audio que me ponen no lo entiendo. Ahorita por lo menos no entendí qué me dijeron, entonces creo que fue no, doctor, entonces supongo que no es así, pero siempre que tenga una duda que surja en el proceso de, de ¿cómo se llama de esto? Por favor, no lo tengan. Otra cosa, jóvenes, no me graben la clase porque las clases tienen que ir a mi Drive, ¿ya? Entonces, por favor, nadie le da a iniciar grabación. Roy, creo que fue el que me apareció ahí, que fue el que inició grabación. Mejor